Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión vamos a hablar sobre la cultura, pero hoy específicamente vamos a hablar sobre una parte de la historia de la cultura. La historia es la madre de todas las ciencias y todas aquellas personas interesadas en la cultura deben comenzar conociendo parte de la historia de la cultura. Por eso nos vamos a referir específicamente a la historia de la cultura. La mayoría de los dominicanos tratamos el tema de la cultura. Sin embargo, existen expresiones y grupos culturales que pocas veces analizamos lo que es y representa nuestra cultura en la historia. Debemos tener conceptos claros sobre lo que es la cultura. Es correcto decir que existen diferentes formas de explicar la cultura. Podemos explicarla de que es un conjunto de estructuras sociales y manifestaciones artísticas, religiosas, deportivas e intelectuales que definen a un grupo, una sociedad o un pueblo. Ahí estamos correctos. La cultura incluye el conocimiento sobre el arte, las creencias, las leyes, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridas por el hombre. En la familia y su entorno también es parte importante en la sociedad, la cultura en la sociedad. La palabra cultura es de origen latín, cultus, cultus, que significa cultivo. Usamos una definición humanista situando a la persona humana como creador de la cultura. La cultura en la lengua latina entre los romanos tenía el sentido de la agricultura y se refería al cultivo de la tierra para la producción. Por eso nosotros conocemos la agricultura. La agricultura quiere decir la cultura de la tierra. Cada uno de nosotros tiene una cultura que puede ser limitada o puede ser amplia, pero en el ambiente que crecemos y nos desarrollamos, vamos adquiriendo aspectos fundamentales que con el tiempo se forman importantes en nuestra formación cultural. Cada persona tiene su propia cultura, también lo tiene cada país, que está influenciado por varios factores, entre ellos el sentido histórico, incluyendo aquellos que participaron con sus hechos en la historia, con la música, la danza, la forma de vestir, las tradiciones, las formas de trabajo, el arte, la religión y otros aspectos de desarrollo humano. Así se ha ido desarrollando históricamente la cultura en todos los países. La cultura puede ir más allá de las fronteras, aunque en muchos aspectos se queda en lo tradicional, pudiendo haber una misma cultura en diferentes países o diferentes culturas en un mismo país. El areíto fue la primera expresión cultural de los taínos. Era una especie de rima o romance que cantaban y bailaban a un mismo tiempo los antepasados caribeños, los taínos. Cuando vinieron los españoles aquí, quienes habitaban esto eran los taínos. La inspiración estaba en sus historias cotidianas que eran entonadas en coro o de forma individual por un individuo cuya misión era guiar la danza o el relato que los otros repetían. Ese era el areíto, o sea, la primera expresión cultural de nuestra isla,
que lo interpretaban los taínos. Una definición humanista de la cultura es que la cultura es un desarrollo armónico de las facultades intelectuales, morales y físicas de las personas humanas. Quiere decir, esas tres cosas tienen que ir creciendo en armonía, lo intelectual, lo moral y lo físico. Las facultades intelectuales, o sea, los principales elementos de las facultades intelectuales son la inteligencia, la memoria y la reflexión. Repito, la inteligencia, la memoria y la reflexión es lo que hacen la cultura, son las facultades fundamentales. La inteligencia, decimos que está aquí, es la facultad de comprender, de captar conceptos. Trata sobre el entendimiento, las ideas y el pensamiento. Es lo que distingue al hombre del animal. Es lo inteligible que complementa lo sensorial. Inteligible quiere decir que no es tangible. Cada persona tiene un talento que le otorga la naturaleza, que los creyentes llamamos Dios, que debe ser desarrollada perfeccionándonos. Quiere decir, puede haber una persona o hijos que heredan del padre y de la madre. Muchas cosas, especialmente en lo físico, en lo material. Pero en lo intelectual, en la cultura es diferente. No siempre hay una herencia cultural. Eso se aprende después en el ambiente que se desarrolla, cómo crece, cuáles son sus aficiones, qué estudia y muchas otras cosas que tienen que ver. Por eso se dice que se trata del entendimiento, las ideas y el pensamiento. Las facultades intelectuales se desarrollan por medio del estudio y la investigación. Quiere decir, dos hermanos, uno que se nació aquí en la República Dominicana y se crió en el campo, y otro que nació en los Estados Unidos, aunque sea hijo de dominicanos, aquel se crea en otro ambiente y tiene un desarrollo cultural más elevado que el que se queda viviendo aquí en el campo. Que debe ser desarrollado esa cultura perfeccionándose cada vez más. Las facultades intelectuales se desarrollan y se perfeccionan por la investigación y los estudios y se perfecciona por medio de las escuelas. Por eso llamamos a la gente que aprovecha mucho la escuela, lo llamamos intelectual. Quiere decir, el intelecto se ha desarrollado más por los estudios que ha realizado. Por pensar en dimensión histórica, podemos transformar el pensamiento en una obra o explicar sus criterios en forma masiva. Yo soy escritor. Lo que yo tengo en mi idea, que quiero que otra persona lo pueda conocer, entonces yo tengo que escribirlo para que aquella persona lo pueda leer. Quiere decir, transformo mi pensamiento en una obra. Eso hacemos los escritores. Transformar nuestras ideas que tenemos en la mente, entonces escribirla, imprimirlo o publicarlo para que otras personas puedan leer mis ideas. Eso es parte de la cultura. El intelectual normalmente tiene una visión más completa que el resto de las personas comunes. El intelectual quiere decir es una persona que ha estudiado o que nació con una inteligencia natural. También está la memoria. La memoria es la actividad que permite retener experiencias vividas anteriormente. O sea, una persona que tiene memoria es que recuerda cosas que han pasado, que él ha visto. Se, el recordar lo captan los sentidos. Quiere decir, nosotros tenemos sentido, cinco sentidos, eso van captando las cosas que han pasado.
y se retienen figuras, imágenes y símbolos. Es como podemos decir, la memoria es nuestra computadora. Una computadora sin memoria es una máquina de escribir solamente, pero la computadora retiene muchas cosas y asimismo nosotros en la parte humana retenemos, que es lo que se llama la memoria. La historia de la cultura dominicana depende mucho de la memoria, que es la capacidad de codificar, almacenar y recuperar de manera efectiva la información aprendida en un suceso que se ha vivido. La memoria es el diario, o sea, el diario que uno lleva de todo lo que nosotros hacemos. Quiere decir, la memoria es como si nosotros estuviéramos escribiendo todas las cosas que nos van pasando, pero las sabemos de memoria. Es lo importante de todo esto. Se trata de una función del cerebro que resulta esencial para nuestro aprendizaje de todo. Es la base para mantener la historia de nuestra cultura. Por ejemplo, una persona se gradúa de un oficio, una profesión, pero no puede ir cada vez a buscar en sus anotaciones qué fue lo que aprendió, sino tiene que aprender de memoria, de tenerlo en su computadora personal, que es la memoria. Otro aspecto importante es lo que se llama la reflexión, la acción de detenernos a pensar sobre alguna cosa para examinarla en detalles es una reflexión crítica. Las personas que somos adultos tenemos una reflexión superior a los jóvenes, porque los jóvenes no han vivido todo, no han pasado todo, no conocen todo, pero ya las personas adultos mayores ha vivido, conoce, puede ante cualquier hecho reflexionar más positivamente que una persona joven. No es que el joven no sea inteligente, puede ser inteligente, pero no ha vivido para poder tener la parte reflexiva que es tenerlo en la memoria. La historia de la cultura depende también de las facultades morales de las personas que se expresan en costumbres, tradiciones y el aspecto espiritual. También de las antigüedades populares, que como es el folclore. Nosotros aprendemos muchas cosas que nos los enseñan nuestros padres o nuestros maestros. Por eso se va produciendo y muchas cosas que pasaron hace un tiempo, nosotros venimos porque lo hemos leído, nos lo han explicado, nos los han enseñado. También influyen las costumbres, como son las cualidades, inclinaciones y uso que forman parte del carácter de una persona, de un grupo o de una comunidad. O sea, la historia de la cultura depende también de las tradiciones, que es lo que se transmite de generación en generación. O sea, decimos de padres a hijos, lo que los padres le van enseñando a los hijos y lo que se va transmitiendo de generación en generación. Otro aspecto importante es la espiritualidad, que es la virtud que alienta y fortifica el cuerpo para obrar. Es un ser inmaterial dotado de una razón. La espiritualidad quiere decir la parte suya. Nosotros somos materia y espíritu. La materia la conocimos porque lo podemos tocar. Lo espiritual no. Lo espiritual tiene otro sentido, está en otra dimensión que nosotros debemos también estimularla, crecer en lo material y también en lo espiritual. Las facultades morales se desarrollan por medio de, o sea, donde se aprende en la vida familiar, en las religiones. Todas las religiones enseñan cosas buenas. También contribuye el medio ambiente, o sea, donde uno se desarrolla en el barrio, en la sociedad que uno tiene, en su juventud especialmente, y la sociedad que nos rodea. O sea, nosotros no vivimos aislados, nosotros vivimos en una sociedad, tenemos amigos, tenemos vecinos, tenemos compañeros de trabajo, tenemos amistades. Todo esto forma una sociedad que nos rodea.
Hay otra gran sociedad que nosotros no la conocemos, o ellos no nos conocen a nosotros, pero sí hay una sociedad. Para nosotros, ¿cuál es nuestra sociedad? Nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, toda la persona que nosotros tenemos contactos o relaciones. La moralidad de los principios es, es una acción pública o privada, y también es importante la ética, que es la aplicación de lo moral. Quiere decir, todos actuamos, pero cuando usted actúa y aplica la moral, entonces eso se llama la ética. Quiere decir que es una parte importante en nuestro comportamiento. Son muy importantes también las facultades físicas de las personas humanas, como es el desarrollo corporal. Quiere decir, nosotros como personas tenemos el desarrollo intelectual, moral, pero también el físico. Quiere decir, nosotros, por ejemplo, las manos, los pies, son partes físicas de nosotros. La mayoría de los deportes se utilizan las manos y los pies. La mayoría de los instrumentos se toca con las manos o se toca con los pies, los pianos y otras cosas más. Entonces eso es importante también. La parte se llama en este sentido el desarrollo corporal, quiere decir nuestro cuerpo humano, la parte humana. Es algo material que incluye el trabajo muscular, o sea, la persona que trabajan haciendo esfuerzo muscular tienen un desarrollo corporal distinto a los que hacen un trabajo que no tienen que usar mucho los músculos. Ahora mismo lo que los niños usan son solamente eh, los, los dedos. Suponemos un niño que se cría en un campo corriendo en el aire, montando caballo, cortando leña, haciendo cosas. Es distinto a un niño que se cría en su casa solo viendo televisión o manejando las cosas digitales. Corporalmente, aquel niño del campo es más desarrollado. Por eso casi siempre ustedes han notado que los mejores deportistas salen del campo, porque ejercitan, hacen un desarrollo cultural, corporal. También la cultura física es un conjunto de rutinas de cuidados personales como es el deporte, la ejercitación física. Hay tratamientos, entre otros, que buscan el bienestar del cuerpo y el alma. No es solamente la, la cultura, solamente es el alma, sino también el cuerpo, y muchas de las personas que tienen un desarrollo cultural tienen un desarrollo corporal también. La cultura no es solo la acumulación de conocimientos académicos, o sea, no es solamente el que leyó mucho o hizo muchos cursos, es una forma de vivir, de pensar, de comportarse, es un estilo de vida, es un arte. La cultura es un arte y para eso se necesita una forma de vivir. La cultura es un componente, un conjunto de elementos y características propias de una determinada comunidad humana. Quiere decir, hay personas que viven en un pueblo en la cual la mayoría tiene casi la misma cultura. Hay pueblos más desarrollados que tienen una cultura superior. ¿Por qué? Porque tienen más facilidad, hay más desarrollo, hay más cosas artísticas, hay más cosas espirituales que pueden aprender más fácilmente. El que vive en una gran ciudad conoce la gran historia, los grandes artistas y tiene modelos para el trabajo que va a hacer. El que vive en un campo solamente aislado no tiene muchos modelos para ver, para conocer, no conoce muchas personalidades, sino la rutina de las mismas personas. Pero una persona viviendo en un campo puede tener un desarrollo si desarrolla sus facultades intelectuales, morales y físicas. También es el desarrollo de pensar por sí mismo, de comunicarse para construir una sociedad. Cada uno de nosotros como persona humana que quiere vivir y que sus hijos o sus nietos, en el caso mío ya nietos, entonces puedan vivir en una mejor sociedad. La palabra cultura es un término amplio que proviene del vocablo latino cultus o cultus,
A su vez, se deriva de cólere, que es decir, cuidar del campo y del ganado. Es el origen de la palabra cultura, de lo que hoy se conoce como decir cultivar. El pensador romano Cicerón, del siglo I antes de Cristo, empleó el término de cultura animi, que quiere decir cultivar el espíritu. O sea, antes el cultivo se refería solamente a la agricultura. Por eso viene agricultura. Pero Cicerón entonces dice, hay que cultivar el espíritu para referirse metafóricamente al trabajo de hacer florecer la sabiduría humana. En la Edad Media, la cultura designaba un terreno cultivado, esa era la cultura. En el Renacimiento apareció la idea del hombre cultivado. Entonces, una persona que era inteligente se le decía que era un hombre cultivado, es decir, instruido en literatura, en bellas artes y en otras cosas modernas. A partir del siglo XVIII se comenzó a usar sistemáticamente el término de cultura para referirse al conocimiento ilustrado. En el siglo XIX, cultura abarcó también los buenos modales y las costumbres. Con el desarrollo de las ciencias sociales en el siglo XX, el sentido de cultura se ha ido ampliando hasta dar con lo que atribuimos en la actualidad. O sea, el criterio que nosotros tenemos de cultura ahora no es el que se tenía en siglos anteriores. Ahora tiene un sentido intelectual, podemos decir. Antes solamente era la relación con la agricultura. La cultura abarca aspectos como la religión, la moral, las artes, la protección, las leyes, la historia, los deportes, la economía de determinado grupo. El término de cultura se utiliza para referirse a las distintas manifestaciones del ser humano y según algunas definiciones, todo lo que es creado por el humano es cultura. Es una definición, podemos decir, moderna ahora. Todo lo que es creado por el humano es cultura. En nuestro país, la cultura se inició en el campo, ya que la mayoría de la población vivía en el sector agrícola. Los taínos, por ejemplo, bueno, los cacicazgos que habían y todo eso no eran ciudades civilizadas, eran agrícolas. Ellos fueron los que residían, ellos, los taínos, fueron los primeros que residían en la isla y también los españoles que vinieron se ocuparon de trabajar en el campo y los africanos que fueron traídos también para hacer el trabajo agrícola. Quiere decir que nuestra cultura inicial es propiamente campesina. En la historia de la cultura dominicana, el aspecto campesino tiene mucha importancia. La cultura de la República Dominicana en cuanto a su pueblo y costumbres se nutre de la mezcla de las raíces taíno, españoles y africanos. La República Dominicana fue la primera colonia española en América. Por eso tiene mucha importancia la cultura dominicana en el desarrollo de los países, en el inicio de la colonia de nuestro continente latinoamericano. La historia, como dije al principio, es la madre de todas las ciencias. Si usted quiere estudiar cultura, si quiere tener conocimiento, si quiere practicar, tiene que comenzar por la historia para saber de dónde viene. En el caso nuestro, como dominicanos, nosotros, la primera expresión cultural fue el areíto, el baile que tenían los taínos, primera expresión cultural. Quiere decir que era de nuestra cultura y los bailes, por eso en la República Dominicana, tanto las mujeres como los hombres, en su mayoría saben bailar, porque es parte históricamente de nuestra cultura. Hay países donde los hombres y las mujeres no tienen afición mucho al baile, porque no es parte de su cultura, tienen otro tipo
de cultura, de leer, de ir al cine, de pasear, de conocer los museos, de ver cosas, cuestiones. Cada país tiene su cultura. La cultura de la República Dominicana es una cultura mediana, podemos decir, no somos un país desarrollado culturalmente, no tenemos los grandes pensadores, personas que estén, que pasen su día pensando en lo que se puede hacer en el futuro. Nosotros somos una sociedad de reparadores. Nosotros aquí viene un avión, aquí viene cualquier cosa, lo reparamos. Por ejemplo, nosotros normalmente, los dominicanos, tenemos una computadora, tenemos una televisión y tenemos un celular. Son tres cosas. Ni en el celular, ni en el vehículo, ni en la computadora hay nada dominicano. Nuestra cultura no es para crear nada de eso. Ahora, encontramos un joven, hembra o varón, de 15 a 20 años, que te arregla la computadora, que te arregla el, el, el teléfono, que te arregla el carro, que te arregla cualquier cosa, reparamos. No somos una cultura como en otros países desarrollados, en la cual la juventud tiene tiempo suficiente, no solamente para ver las redes sociales y ver las cosas, para pensar, para estudiar. A nosotros nos falta dedicarnos a pensar más, a estudiar más, para que nuestra cultura se vaya elevando. Así es, pues, agradezco mucho su atención y espero en otra ocasión hablar sobre temas importantes como el de hoy, que ha sido la historia de la cultura. Muchas gracias por su atención.